Tu currículum no dice cómo te organizaste para estudiar una carrera o que tras años sin estudiar te especializaste con un máster. En Udima te ofrecemos una metodología online que encaja con tu ritmo de vida. Eres más de lo que se ve. Hola a todos, soy Ana Otto, profesora del Departamento de Lenguas Modernas de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Educación de Udima. Bienvenidos a la conferencia La educación bilingüe en España, retos del profesorado. Desde hace varias décadas, los programas bilingües han tomado especial relevancia en el ámbito educativo, partiendo de un enfoque integrador que promueve y favorece la mejora de las habilidades lingüísticas y las competencias de nuestros alumnos de manera interdisciplinar. Sin embargo, este proceso de integración curricular y sus resultados académicos se han puesto en cuestión en numerosas ocasiones por una supuesta falta de formación del profesorado. El propósito de esta conferencia es analizar los programas bilingües de forma crítica, poniendo énfasis en los retos lingüísticos y pedagógicos que el profesorado debe afrontar para asegurar el éxito del programa bilingüe. Para ello, me gustaría presentaros a continuación los diferentes temas que vamos a tratar hoy. En primer lugar, y a modo de introducción, vamos a ocuparnos brevemente del auge que la llamada educación o enseñanza bilingüe ha tomado recientemente. A partir de aquí, nos centraremos en los programas bilingües que se han desarrollado en Europa a través del enfoque CLIL o AICLE por sus siglas en español, que es por el que se rigen nuestros centros bilingües en la actualidad. Seguidamente, haremos un recorrido rápido por los diferentes programas AICLE que tenemos en el territorio español, para aterrizar después en la formación que recibe el profesorado que está al frente de dichos programas y terminar analizando al detalle cuáles son esas competencias, tanto lingüísticas como pedagógicas, con las que debe contar el profesorado de centros bilingües. En la actualidad, vivimos en una sociedad multicultural y multilingüe, donde el dominio de lenguas extranjeras como instrumento de comunicación y entendimiento entre países y culturas se ha tornado de vital importancia. De hecho, el aprendizaje de lenguas y sus culturas se ha planteado como uno de los grandes desafíos en Europa. Ya en 1995, la Comisión Europea apuntaba a la necesidad de que los ciudadanos europeos dominasen 3 lenguas, su lengua materna y otras 2 comunitarias, y que este aprendizaje no estuviera reservado a la élite, sino que se hiciera posible en los sistemas educativos de forma generalizada. Más adelante, acciones como el establecimiento en el 2001 del Año Internacional de las Lenguas, la creación del Marco Común de Referencia para Lenguas y el Portfolio Europeo de las Lenguas, entre otros, impulsaron el papel de las lenguas europeas como herramientas de desarrollo dentro de los Estados y de la Unión y para la internacionalización de la educación. Se considera, por tanto, que las lenguas extranjeras no solo ayudan a fomentar el entendimiento mutuo entre los pueblos, sino que además son requisitos indispensables para la movilidad de los trabajadores y contribuyen a la competitividad de la economía de la Unión Europea. Sin embargo, y pese a los evidentes esfuerzos en materia de educación lingüística, parece que el nivel de lengua inglesa en nuestro país aún es muy escaso, a juzgar por diversos estudios, como el de la Comisión Europea del 2005 o el Eurobarómetro 243, que nos sitúa en el puesto 21 de 25 en el conocimiento de lenguas extranjeras. Para paliar estas carencias en materia lingüística, el Consejo de Europa, la Comisión Europea y el Centro de Lenguas de Graz destacan el papel del plurilingüismo como eje fundamental en torno al que se articulan las políticas lingüísticas. Dentro de este plurilingüismo, el enfoque CLIL, Content and Language Integrated Learning, o por sus siglas en español AICLE, Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera, se revela como el mejor itinerario para alcanzar este objetivo, el dominio de al menos 2 lenguas extranjeras que pueda dotar al alumnado de recursos para enfrentarse a un mundo globalizado y una sociedad multilingüe.
Así, con la implantación de CLIL o AICLE, la lengua deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en un instrumento de transmisión de significados. No se enseñan, por tanto, aspectos de la lengua, sino que se aprende la lengua en uso en el contexto de otras asignaturas. No es, por tanto, dar clase en inglés, sino usar la lengua como vehículo de comunicación para trabajar las artes o las ciencias, por ejemplo. En los diversos escenarios y modelos que el modelo AICLE ofrece, se requiere, por tanto, un nuevo enfoque en la enseñanza de lenguas, de manera que éstas se presenten en otras áreas o materias, es decir, asignaturas no lingüísticas, que haga énfasis en la integración de lengua y contenidos, en el papel de los elementos culturales y los procesos cognitivos que hacen posible un aprendizaje efectivo que además perdure en el tiempo. En Europa, AICLE ha ido cobrando cada vez más fuerza y actualmente son muy pocos los países que no están implicados de una u otra forma en este innovador enfoque. En España, el interés por la educación bilingüe se plasmó de manera oficial en el año 1996 con el convenio firmado entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el British Council, que tenía como objetivo desarrollar un programa de educación bilingüe en centros públicos españoles mediante un currículo integrado hispano-británico, desde los 3 hasta los 16 años. A día de hoy, y además de estos centros suscritos al convenio, son numerosas las iniciativas y los programas de currículo integrado español-inglés en los centros educativos que son promovidos por el Ministerio de Educación como por las diversas autonomías, ofreciendo un escenario educativo variado en materia de lenguas. En ese sentido, cada comunidad autónoma en el territorio nacional cuenta con sus propias particularidades educativas y en función del número de lenguas que una comunidad enseñe en el centro escolar podemos encontrar las siguientes clasificaciones. Comunidades autónomas monolingües, como Madrid, donde el currículo se imparte en la lengua oficial de la nación y hay algunas asignaturas que se imparten haciendo uso de la lengua extranjera. Comunidades autónomas bilingües, de por sí, donde el currículo se imparte en la lengua oficial de España junto con la lengua cooficial de la región. Es el caso de Baleares, Cataluña, Galicia, País Vasco y Valencia. Aparte, existen algunas asignaturas que no necesariamente han de impartirse usando la lengua extranjera. Las asignaturas que se imparten a través de la lengua extranjera pueden variar dependiendo de la etapa educativa, la región o incluso los profesionales que haya a disposición del centro y que se encuentren habilitados para la docencia bilingüe. Este crecimiento incesante de la demanda del inglés como lengua extranjera y, por consiguiente, de los programas bilingües ha traído consigo la necesidad de formar profesores bien formados y cualificados competencialmente en diversos aspectos. Por un lado, los profesores que vayan a dedicarse a la enseñanza, así como cualquier otro graduado, deben acreditar un nivel B1 por la mayoría de las universidades. No obstante, la realidad es que para poder impartir docencia con soltura a través de la lengua extranjera en entornos bilingües, parece que este nivel B1 resulta muy limitado y, por tanto, los futuros docentes suelen recurrir a los centros de idiomas o facultades de educación de las universidades e instituciones externas, escuelas de idiomas, academias, etc. En el caso de maestros de educación primaria, el progreso lingüístico se ve obstaculizado por el hecho de que en muchas universidades el grado de educación no ofrece una doble vertiente bilingüe-no bilingüe, sino que es común para ambos perfiles. También el grado de maestro en lengua inglesa se ha sustituido por la mención en lengua extranjera, con una menor carga docente impartida en esta lengua extranjera. Es por ello que numerosas universidades como UDIMA incluyen formación lingüística avanzada. Lo mismo ocurre en el caso del máster de formación de profesorado de secundaria, donde, aunque el nivel de partida del alumnado suele ser más alto, el nivel exigido para acceder a la función docente es el mismo. Además, este máster no habilita para la docencia en centros bilingües. Por otro lado, aparte de la formación lingüística, los docentes necesitan formación específica en las consecuentes adaptaciones metodológicas y didácticas que el enfoque requiere. En este sentido, hay que destacar que las distintas comunidades autónomas han incorporado sistemas de habilitación para maestros y profesores. Sin embargo, esta formación, en la mayoría de los casos, se refiere únicamente al grado de desempeño en lengua extranjera, que depende a su vez de cada comunidad, y no a la formación pedagógica
tan necesaria que va asociado al dominio de la lengua per se. Entonces, ¿cuáles son en concreto estas competencias que debe tener un docente que quiera dar clase en un centro bilingüe para poder enfrentarse con éxito al reto bilingüe? Según afirma Pérez Cañado, serían las siguientes. En primer lugar, como ya hemos apuntado, los profesores deben contar con un nivel lingüístico que les permita dar clase con soltura y corrección y que no debe siempre compararse en términos de pronunciación con el de un nativo. Se recomienda un nivel C1, que por supuesto requiere práctica constante en todas las destrezas de la lengua. Además, deberán saber sobre el enfoque CLIL y cómo éste permite la integración de contenidos y lengua de una manera efectiva, sin que se pierda nivel en la lengua materna y, sobre todo, sin que esto suponga una merma en el contenido de las diversas áreas curriculares. Este conocimiento sobre las bases teóricas de CLIL y adquisición de lenguas extranjeras debe verse a su vez acompañado de la competencia organizativa, que permita diseñar secuencias didácticas acordes a cada área del currículo y que tenga en cuenta además el momento de adquisición en el que se encuentran los alumnos, su edad y el modelo de CLIL en cuestión, como hemos visto anteriormente. Esta competencia organizativa debe verse acompañada también por la competencia reflexiva. Debe estar preparado en todo momento a hacer las adaptaciones oportunas para que todos los estudiantes, independientemente de su capacidad, puedan aprender a través de una segunda lengua o lengua extranjera. Por último, pero de gran relevancia para conseguir un currículo integrado e integrador en su totalidad, el docente debe prepararse para trabajar en equipo, de forma colaborativa y cooperativa con el resto del equipo bilingüe, profesores de áreas lingüísticas, no lingüísticas y auxiliares de conversación, manteniendo un clima de colaboración constante, a través de la figura del coordinador de dicho programa o del programa bilingüe. ¿Te atreves? En UDIMA estamos preparando una formación para ti, futuro docente bilingüe. Stay tuned. Permanece atento, aquí, con nosotros, en UDIMA. Tu currículum no dice cómo te organizaste para estudiar una carrera o que tras años sin estudiar te especializaste con un máster. En UDIMA te ofrecemos una metodología online que encaja con tu ritmo de vida. Eres más de lo que se ve.